Hoy he dormido fatal, Elena. La verdad es que la espalda me tiene matado. Bueno, aquí es momento de recordar la importancia de los hábitos de vida saludable, no permanecer sentado mucho tiempo, estirar, hacer deporte. Gonzalo, ¿tienes que apuntarte a todo esto? Y la ergonomía, ¿no? Hay que sepamos cómo hay que sentarnos, fundamental. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Cada vez que un niño vuelve del cole rascándose la cabeza como si no hubiera un mañana, a todos los que somos padres se nos viene una palabra a la mente: piojos. Y es que a quien más y a quien menos, todos nos hemos tenido que enfrentar a estos molestos amiguitos y nos hemos pasado tardes y tardes paseando la liendrera por el pelo de nuestros hijos. Pero, ¿cómo se contagian los piojos? ¿Es verdad eso de que van de cabeza en cabeza? ¿Qué diferencia hay entre un piojo adulto, una ninfa y una liendre? ¿Es necesario utilizar un pediculocida si hay piojos en la clase de nuestros hijos o solo si realmente nuestros hijos tiene piojo? ¿Y la liendrera? ¿Cada cuánto y cómo se debe usar? ¿Existe algún producto que realmente sirva de repelente? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a este podcast Sin Cita Previa. Estamos aquí, Elena, Gonzalo, para hablar hoy de piojos. ¿Qué tal estás, Elena? Ya me está picando la cabeza, no te digo más. Esto es lo típico de... Esto es que vamos, esto ya os lo decimos, esto es un mito, no porque tengan piojos a alguien te va a picar la cabeza, otra cosa es que estés contagiado, pero sí que es verdad. No, que a mí me pica siempre. Que en cuanto empieza alguien a hablar de piojos es como te empieza a picar toda la cabeza, que es de lo que hemos venido a hablar hoy. Pero antes de eso, agradeceros que estéis ahí detrás de los auriculares y por todas esas valoraciones tan positivas que nos dejáis semana tras semana, que nos están ayudando a crecer mucho y que, bueno, pues que sigamos en el aire, ¿no? Y vamos a hablar de los piojos, Elena, ¿por qué? ¿Es un tema realmente importante? Hombre, pues sí. Esto es una cosa que creo que todos los niños en su infancia, la mayoría, es una infección muy prevalente en la infancia y hace pues que todos los padres al final, por una cosa o por otra, pues nos hayamos tenido que enfrentar a este problema que encima pues es bien difícil de tratar. No por la dificultad en sí de hacerlo, sino porque es que... Sí, a veces cuesta que salgan de una clase, todo hay que decirlo, luego veremos, ¿vale? Y sobre todo porque también hay muchos mitos sobre el tratamiento y cuándo hay que usarlos, así que bueno, esperamos arrojar un poco de luz para que sepas lo que hay que hacer y no os traiga de cabeza, nunca mejor dicho, os ponga hasta los pelos, esto de los piojos en vuestros hijos, ¿vale? Bueno, lo que sí que hay que tener en cuenta es que es muy necesario tener que hay que hacer un buen tratamiento, o sea que hay que saber cuál hay que hacer y sobre todo que tiene que haber un buen compromiso de todas las familias de los niños de una clase, porque por muy bien que tú trates los piojos de tus hijos, si luego vuelven a clase y hay una cabeza en la que sigue habiendo piojos, pues lo normal es que se vuelva a contagiar, ¿vale? Así que esto tiene que ser de todos. Antes de nada, Elena, ¿qué son los piojos? Porque son insectos, son mosquitos, son garrapatas. Pues es evidente que es un parásito, ¿no? Vive de nosotros, vive en nuestras cabezas, es exclusivo del ser humano y suelto por ahí no te lo encuentras, o sea, pasa de cabeza a cabeza y vive gracias a que vive en nuestra cabeza. Entonces, el nombre técnico de esto es la pediculosis capitis, pediculosis, es la infestación por los piojos y capitis pues en la cabeza, porque van a afectar a estos en concreto al cuero cabelludo, aunque también los hay de otras localizaciones, pero bueno, eso ya sería tema para otro episodio. Hay uno que es corporis, que es del cuerpo, y otro que es pubis, que serían las ladillas, pero que son para otro episodio. Y has dicho que me parece muy interesante que los piojos son exclusivamente humanos, porque el piojo del humano es para el humano, pero hay piojos de otros animales, pero no nos infectan a nosotros. O sea, si un perro tiene piojos, no va a infectar a la cabeza de un humano. O sea que cada piojo se queda en su especie, por así decirlo, ¿vale? Pues los piojos son eso, viven de nosotros y son parásitos porque nos están chupando. Al final lo que hacen es picarnos la cabeza, que es lo que hace que nos pique, que es lo que nos chupan la sangre, por así decirlo. Claro, entonces el piojo pues es un animalito, que ya lo hemos visto, que parece una cucarachita pequeña, así, con su cabecita, su cuerpecito y sus patitas, que vive, pone huevos,
que se pegan a nuestro pelo y entonces se van reproduciendo y si nosotros no hacemos nada allí, pues todos juntos, porque un montón de piojos, un montón de huevos, los huevos nacen y encima nacen rápido, porque claro, estos huevecitos, su ciclo de nacimiento son entre 1 y 2 semanas. Entonces, si nosotros ahí lo dejamos, pues ya seríamos capaces hasta de verlos saltando dentro de nuestra cabeza. Entonces, es importante que los identifiquemos, que demos la voz de alarma cuando hay un compañero, decimos de clase, pero valdría lo mismo de un campamento donde hay una convivencia clara entre niños y que podamos hacer búsqueda activa, porque claro, será mucho más fácil erradicarlo cuando tenemos 1 o 2 piojos con 6 o 7 huevos que cuando es evidente que tenemos millones de liendres con mogollón de piojos, ¿no? Claro. Está claro que el tratamiento será más fácil cuanto más precoz sea la detección en el pelo de nuestros hijos. Seguro que nuestros oyentes lo saben, las liendres son los huevos, ¿vale? Lo que pasa es que, pues se llaman así, vamos a ir cambiando esa voz a lo largo del episodio para que lo tengáis en cuenta, ¿no? Sí que es verdad que las liendres eclosionan al cabo de unos días, pero las ninfas, que son como el piojo joven, por así decirlo, requiere de al menos una semana para poder poner huevos otra vez. Por eso sí que es muy importante hacer un tratamiento muy activo, que luego veremos, desde el principio, porque si entre que... Claro, tienes piojos en diferentes edades y liendres de diferentes momentos de maduración, pues al final, si solo lo tratas en un momento y resulta la liendre nace, pasa una semana, el piojo ya se ha hecho mayor, pone huevos y así, pues habrá que estar tratando. Claro, pero yo lo que me refiero es que si quitas los piojos adultos, que son los que ponen huevos, y las ninfas también las retiras, aunque te hayas dejado alguna ninfa, como no va a poner huevos hasta dentro de una semana, no, claro, te va a dar tiempo a hacerlo. Pero bueno, sí, yo creo que nos hemos entendido, ¿vale? Y has dicho que se transmiten cabeza con cabeza, ¿no? Porque los piojos saltan o van por la ropa, no, van de pelo a pelo, por decirlo de alguna manera. Claro, a ver, es raro la transmisión por compartir objetos, cascos, peines, almohadas, pero bueno, si tienes una infestación muy grande, por ejemplo, de haberte secado el pelo con una toalla, pues el piojo de forma momentánea puede quedarse ahí y luego tú utilizas la toalla y podría ser. Pero vamos, el contacto más habitual es de cabeza con cabeza. Y además, da igual si el pelo huele bien o huele mal, que te va, o sea, que si entras en contacto y te va contigo, pues vas a tener la infestación por el piojo, de manera que no es típico de gente que no se lava el pelo, no tiene nada que ver, afecta a todos los estratos sociales. Si das la casualidad de que estás en un ámbito donde hay piojos, es muy probable que tengas piojos. Y esto es, por eso es un mito, o sea, no por ser, entre comillas, un piojoso, es porque te estén limpiando mal el pelo. De hecho, a mucha gente le da vergüenza decir que sus hijos tienen piojos porque van a dar por hecho, quien lo escucha, de este es que no le cuida. No tiene absolutamente nada que ver, con lo cual es muy importante que si detectáis en vuestros hijos piojos, lo comuniquéis al ámbito escolar para que todos los padres puedan revisar esas cabezas y no entremos en un círculo vicioso que es muy difícil del que salir. Sí que es más frecuente en cuanto a la epidemiología, como se transmiten cabeza con cabeza, que lo suelen padecer las niñas, porque las niñas suelen tener un juego más calmado que los niños y juegan más cabeza con cabeza. Pues los niños a lo mejor están haciendo más deporte, por así decirlo, y no juegan tanto cabeza con cabeza. Entonces y además las niñas tienen el pelo largo, con lo cual es más fácil que en ese junta de cabeza con cabeza se contagien más frecuentemente, pero es lo único que hay que tener en cuenta. En cuanto a los síntomas, pues lo sabemos todos, dan picor de cabeza, o sea, niño que se rasca la cabeza, sobre todo por detrás, la parte de la nuca y detrás de las orejas, hay que mirarle si tiene piojos. Claro. Otra cosa es que los vaya a tener siempre. Lo que pasa es que al principio no pican, primero porque tienes poca cantidad y segundo porque realmente lo que te pica es una reacción alérgica a la salida del piojo cuando nos está picando para alimentar. Entonces, no hay que esperar a ver que un niño se rasque para decir tiene o no tiene. Si nos han dicho que en la clase había niños con piojos, lo que tenemos que hacer es mirar y buscar las liendres en la zona de los huevitos, que son blanquitas y pegadas a la raíz del pelo. Y el piojo no es tan fácil verlo, aunque bueno, si tienes muchos, a lo mejor sí que lo ves por ahí paseando por la cabeza. Porque esa reacción alérgica a veces puede tardar 4 o 6 semanas. O sea, quiero decir, como te esperas a que tu hijo le pique la cabeza la primera vez, luego ya pica más frecuentemente, pues vas a ir tarde, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico diferencial, a ver, normalmente no vienen a la consulta los niños a que les diagnostiquemos de piojos, porque los padres lo saben identificar, pero sí que es verdad que hay veces que hay que hacer
pues es el típico niño que a lo mejor pues la madre no sabe muy bien o le picaba y le vio un piojo, se los quitó, pero le sigue picando la cabeza. Entonces hay algunas enfermedades que sí que pueden dar picor del cuero cabelludo, sobre todo la dermatitis seborreica, que en nombre común es la caspa, y es un poco el diagnóstico diferencial que hacemos con los niños en los que la evolución no es la prevista. Porque además la caspa se suelen ver también como manchitas blancas, ¿no? Costritas. Sí, son escamas. Entonces la diferencia de las liendres con las costritas es que las costritas sacudes un poco el pelo y se mueven, y la liendre no. Porque la liendre, está pegada si no le al pasas pelo, la liendrera, no sale. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos entonces los piojos? Bueno, lo suelen hacer los padres, no hace falta que vengan a la consulta, pues se hace por inspección directa al encontrar un piojo. O sea, tan simple como eso. Si hay piojos, tienes piojos; si no tienes piojos, no tienes piojos. Pero sí que es verdad que también hay veces que no vemos piojo me refiero al parásito que se mueve, pero vemos liendres, ¿vale? Consideramos que un niño tiene piojos si tiene liendres a menos de 1 centímetro del cuero cabelludo, porque lo que hacen los piojos es poner las liendres cerca del cuero cabelludo, de la raíz del pelo, ¿no? Entonces, si tienen liendres a muy poca distancia del cuero cabelludo, aunque no encontremos piojos o encontramos piojos, consideramos que ese niño está infestado de piojos, que decimos. Y para detectar estos piojos, lo que hay que hacer es pasar la liendrera por el pelo mojado, ¿vale? Que es como hay que pasarla. ¿Cómo es la liendrera? Pues la liendrera, las mejores son las que tienen, sabéis que es como un peine que tiene las púas muy rígidas y deberían dejar menos de 0,2 milímetros entre ellas, porque ese es el espacio suficiente para que siempre pesquen las liendres, que tienen más tamaño, ¿vale? Ya os digo, es muy importante diferenciar lo que es una infestación, es decir, tener piojos, o tener piojos o liendres a menos de 1 centímetro, de aquellos niños en los que no hay piojos o se ven liendres a más de 1 centímetro de distancia del cuero cabelludo. No hay piojos porque hemos pasado la liendrera. Claro, quiero decir, porque estos últimos, o sea, por ejemplo, si tú te avisan, oye, que en la clase hay piojos, tú le pasas la liendrera a tu hijo, no ves piojos, o le pillas una liendrera, pero una liendre que está a 4 o 5 centímetros de cuero cabelludo, lo normal es que no desarrollen piojos. ¿Por qué? Porque como esa liendre ha pasado mucho tiempo, el pelo le ha dado tiempo a crecer, aunque esté pegada, si tu hijo no tiene piojos, lo normal es que no los tenga, ¿vale? Y esto va a ser muy importante a la hora de decidir en qué niños ponemos tratamiento y en cuáles seguimos esperando a ver si desarrollan síntomas o seguimos pasando la liendrera. Pediconsejo. Si recibes el aviso de que en la clase de tu hijo hay piojos, debes pasarle la liendrera aunque no le pique la cabeza. Bueno, respecto al tratamiento, pues esto ya lleva muchos años los piojos con nosotros. Es una epidemia muy, muy frecuente en la infancia y hay gran cantidad de productos en el mercado que se venden con eficacia contra los piojos. La acción más recomendada de todas las que hay es el empleo de pediculocidas, que eso hay de diferentes tipos que ahora os lo vamos a contar, y es importante elegir a tratar solo los niños que realmente hay que tratar. De ahí la importancia que estaba diciendo Gonzalo de si le hemos pasado la liendrera y salen piojos vivos o si tenemos liendres a menos de 1 centímetro. Si hemos pasado la liendrera y no hay piojos vivos y las liendres ya están muy alejadas de la raíz del pelo, quiere decir que en un momento lo hubo, pero ya no los hay, y las liendres estas pues son restos que desde luego nunca se han hecho activos. Y en el resto de cuando identificamos esto, que no hay piojos y las liendres que vemos están viejas, o le hemos pasado la liendrera y no había nada, pues lo que tenemos que hacer es repetir esto, porque en los siguientes días pueden aparecer, ¿no? Que hemos dicho que el tratamiento precoz pues va a ser mucho más fácil para erradicar el problema. Sí, porque el piojo se esconde. O sea, si tú es verdad que si sin pasar la liendrera le miras el cuero cabelludo a un niño, es relativamente fácil identificar las liendres, pero lo que es el piojo en sí, el bichito, normalmente está escondido y no lo encuentras, lo puedes encontrar en la liendrera, ¿vale? Por eso es importante pasar la liendrera cada 2-3 días durante unos días para comprobar que realmente no tiene piojo, ¿vale? Y el tratamiento solo lo vamos a iniciar en caso de infestaciones activas, es decir, niño en el que realmente detectemos los piojos o las liendres a menos de 1 centímetro.
Uno de los motivos principales es porque luego, a lo mejor hablamos un poquillo de ello, cada vez hay más resistencias a los pediculocidas, y esto es porque estamos poniendo todo el rato tratamiento a niños que seguramente no lo necesitan. Es un poco como el abuso de los antibióticos en el contexto de las infecciones bacterianas. Eso, y la segunda cosa es que, lo has dicho muy bien al principio, sí, no hay un compromiso por parte de todos los padres que forman parte de un grupo posiblemente infestado todos, ¿no? O sea, en una clase dan un aviso y lo tratan 20, pero 5 no lo tratan, va a dar igual, porque esos 5 van a volver a transmitírselo y esto va a ser el cuento de nunca acabar. O sea que es importante hacerlo bien todos y ser constantes, porque como esto va a depender del ciclo del piojo, ¿no? De que tengas los piojos maduros, grandes adultos, las ninfas, que son los piojitos pequeños que tienen que madurar, y las liendres que van a nacer piojos a su vez, pues debemos ser muy intensos en este ciclo, que más o menos dura en total unos 15 días, porque a lo mejor hemos quitado los piojos, nos hemos dejado alguna liendre, nace el piojito, se hace grande, pone huevos y así. Entonces, bueno, es muy importante que seamos constantes y que nos comprometamos todos los padres de un mismo grupo, pues para que se vayan los piojos de la clase de nuestros hijos, ¿no? Bueno, tratamientos de primera línea que decimos, que son estos pediculocidas que decías, pues hay muchos, ¿no? Está la permetrina al 1%, el malatión, la ivermectina, el alcohol bencílico, los peritroides. Hay muchos. Te puedes coger una lista de pediculocidas, todos son efectivos, porque si no, no serían pediculocidas, ¿vale? Y la mayoría actúan porque son neurotóxicos, es decir, tú los aplicas, el piojo lo absorbe y al final pues la espincha, por decirlo de alguna manera. Y los sacas muertos, ¿no? Cuando tú aplicas el producto, que los hay en formato champú, formato loción. Bueno, te lees las instrucciones en concreto el que te has comprado y ves lo que hay que hacer. Y lo fundamental es pasar la liendre. Vale. Se aplican en el cuero cabelludo, obviamente, y lo único es que el efecto secundario que suelen tener es que irritan la piel, ¿vale? Por eso hay que aplicar muy bien con las indicaciones del bote. Suelen ser unos 10 minutos de aplicación, algunos sí que hay que dejarlos 12 horas, y luego hay que aclarar bien la cabeza. Por eso además se recomienda que los pediculocidas se apliquen, te los apliques en la cabeza y luego eches la cabeza en la bañera para aclararte, para que todo ese pediculocida no te caiga por la piel y te pueda irritar, ¿vale? Y luego sí que se recomienda que no se aclare el pelo o que te lo vuelvas a lavar en 24-48 horas para darle tiempo a hacer efecto. Y esto es importante, que pasemos la liendrera después del tratamiento y durante estos 15 días, ¿vale? Y luego hay otras opciones que son más modernas, que se están mostrando también efectivas y que además no son pesticidas, de modo que podemos evitar las resistencias y también son menos irritantes, como la dimeticona y el octanodiol. La dimeticona es una silicona que crea una película sobre los piojos, las liendres y las deshidrata, de modo que no son viables y finalmente se van a morir. Y el octanodiol pues es otro mecanismo que va a alterar la capa de lípidos de los piojos y de los liendres. Va a ser efectivo, pero sobre todo como repelente, o sea que va a tener utilidad cuando vemos alerta de piojos. Nuestro hijo no tiene, pero vamos a hacer la búsqueda activa de las liendres y lo podemos utilizar pues para evitar que en ese contexto de piojos en su clase pues lo coja. El octanodiol, como ha dicho Elena, actúa como repelente y es de los poquitos que ha demostrado actuar como repelente, que seguro que tenéis muchos en mente lo que le ponéis a vuestros hijos para repeler a los piojos, que luego hablaremos de ello. Lo dejamos para el final, que no ha demostrado eficacia, pero el octanodiol sí, ¿vale? Entonces hemos hablado de muchos productos. La permetrina al 1% es muy, muy frecuente. La dimeticona en Europa se utiliza mucho. El octanodiol, aunque es más reciente, también se empieza a utilizar. Preguntar a los farmacéuticos, que son los que tienen estos productos, que os van a decir realmente cuál tenéis que utilizar, ¿vale? Pero sí que ocurre que hay veces que dices, joder, yo le he puesto el tratamiento, lo he hecho bien, le he pasado la liendrera y es que a los 15 días vuelve a aparecer y a los 15 días o no se acaban de ir. Pues es que hay piojos que son resistentes a los tratamientos, ¿no? Habituales, de primera línea. Entonces, en estos casos, lo que utilizamos son tratamientos para las resistencias, ¿vale? Lo primero que habría que hacer es ver si esa familia está utilizando bien el tratamiento. Si no, pues lo que podemos utilizar es ivermectina oral, que lo que hace es que te tomas una pastilla y como el piojo te chupa la sangre, paraliza al piojo de esa forma, ¿vale? Es muy eficaz, pero bueno, no se ha demostrado que sea seguro en niños menores de 15 kilos ni en embarazados, con lo cual también hay que saber en qué es lo que utilizamos. Y luego el trimetoprim sulfametoxazol,
por un mecanismo parecido, impide al piojo que forme vitamina B, necesaria para su sobrevivencia, y bueno, estos tratamientos sí que hay que utilizarlos además junto a un pediculicida tópico, pero para que sepáis que no es solo todo poner lociones, en aquellos niños los que somos incapaces de quitar los piojos, pues existen otro tipo de alternativas. Y Elena, y si hay algunos padres que nos dicen, es que yo no quiero darle absolutamente nada a mi hijo, ¿hay alguna opción para él para que pueda tratar los piojos de alguna forma o no? Hombre, pues la terapia manual. O sea, si nosotros a mano quitamos piojo y liendre a liendre con una buena liendrera y cada 2-3 días estamos siendo muy estrictos con esto, pues claro que es posible, pero hay que hacerlo. Entonces, siempre hemos dicho que mojado mucho mejor, y hay que ser constante y teniendo en cuenta que a lo mejor no nos funciona, porque esto se ha demostrado que aunque puede funcionar es menos eficaz que utilizar esta serie de productos pediculicidas. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, pelo mojado, liendrera y hacer sesiones de 15 a 60 minutos que vamos a repetir cada 2-3 días, y así durante ciclos de 15 días hasta que nos aseguremos que no queda nada dentro de la cabeza. Claro, esto sí que requiere un compromiso importantísimo. O sea, no le quieres poner nada a tus hijos para matar a los piojos, fenomenal. Pero te toca pasar la liendrera durante 15-20 días a diario para que no se te escape ninguno, porque como no lo consigas, al final el niño vuelve a clase y contagia a los demás. Yo creo que al final hay que buscar un equilibrio y bueno, aunque tienen algún efecto secundario los pediculicidas, son lo suficientemente seguros como para que los utilicemos cuando hay que utilizarlos. Una cosa importante de los piojos, y ya nos vamos yendo del tratamiento, es que no son una enfermedad de exclusión escolar. Y esto es una cosa que tiene que quedar clara. No porque un niño tenga piojos tiene que dejar de ir al colegio. Hay que cerrar una clase porque los niños tengan piojos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si detectáis piojos, lo antes posible avisar al colegio para que avisen a las otras familias, o incluso lo podéis decir en los grupos de WhatsApp que soléis tener, para que esa misma tarde ya les miren si hay piojos, ¿vale? O sea, no es una enfermedad de exclusión escolar, o sea, un niño con piojos puede ir al colegio, pero sí que lo que debemos hacer es avisar al colegio pronto para que avisen a las otras familias y empecemos el tratamiento entre todos, porque si no es un círculo vicioso. Y la pregunta sería, ¿hay que hacer tratamiento profiláctico? Si nos avisan de que hay un niño en la clase con piojos, ¿le vamos a poner un tratamiento especial a ese niño? ¿Lo vamos a tratar o no? Bueno, pues solo hemos dicho que es importante para luchar contra estas resistencias utilizar estos productos solo cuando demostremos esta infección activa, que hemos dicho que es cuando veamos piojos vivos o liendres a menos de 1 centímetro del cuero cabelludo. Tenemos que hacer una búsqueda activa, poder intentar diagnosticar la infección, tratar en el caso de que existan, y si no existen, pues lo que hay que hacer es cada 2-3 días pasar la liendre mientras se mantiene la alerta, sobre todo estos primeros 15 días, hasta que todo el mundo trata los piojos de todos los niños y se da como la infestación como por finalizada. Y hemos dicho que hay algún producto que sí que se ha demostrado funcional y que tiene eficacia demostrada, como el lactanediol, para utilizar como preventivo durante pues esta alerta que se crea. Es importante que una vez que diagnosticamos aparte uno de nuestros hijos pues sí que tiene una infección, pues que miremos a los hermanos o nosotros mismos incluso, porque todos somos contactos muy estrechos, y aunque no se debe tratar cuando hemos dicho que no hay infección, sí que si hay niños que duermen juntos, pues en este caso hacer un seguimiento muy estrecho o incluso tratar a estos niños que duermen, estos hermanos a lo mejor que duermen juntos, pero recordar que si no hay demostrada infección activa no habría que hacer un tratamiento. Cuando dice hermanos que duermen juntos no se refiere en la misma habitación, se refiere en la misma cama, porque compartiendo almohada. Compartiendo almohada cabeza con cabeza. En esos niños se recomienda muchas veces iniciar el tratamiento aunque no los encontréis, ¿vale? Y cosas que no se deben hacer, pues bueno, rapar el pelo, pues no está recomendado porque desde el punto de vista estético no es recomendable, y existen tratamientos lo suficientemente eficaces y seguros como para hacerlo. A ver, si es verdad que si rapas a alguien el pelo, pues te va a ser mucho, mucho más fácil erradicar los piojos, pero vamos, no es lo que se recomienda desde el punto de vista de la salud. ¿Y hay otros productos, Elena, que hayan demostrado eficacia para el tratamiento más allá de esos pediculicidas de lo que hemos hablado o no? Bueno, pues el vinagre yo creo que se ha venido utilizando mucho, pero no tiene una eficacia demostrada. Y por ejemplo el árbol de té, que también se utiliza como repelente para prevención e incluso tratamiento de los piojos, pues tampoco tiene eficacia demostrada. Ya os hemos contado que existen repelentes y tratamientos con eficacia científica demostrada y son los que debemos utilizar.
Antes de acabar, me gustaría hablar de una cosa que se han puesto de moda, que son las tiendas en las que tú llevas que son como peluquerías, he dicho tiendas, en las que tú llevas a tus hijos a que les quiten los piojos. Bueno, no está mal, les puedes llevar, pero al final, sí, si les quitan todos los piojos, pero queda alguna liendre y no aplicamos los productos, o sea que no es una cosa de llevarle y ya está, sino que tiene que ser un compromiso de toda la comunidad escolar, ¿vale? Porque hay muchos padres que lo dicen, es que le llevo cada 3 días a que le quiten los piojos, pero luego sigue teniendo piojos. Pues bueno, claro, si a lo mejor hay algún niño en clase que no está haciendo del todo bien el tratamiento, pues es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, Elena, yo creo que lo vamos a dejar aquí, que bueno, desde el principio de este episodio me lleva picando la cabeza y tengo unas ganas locas de rascarme como si estuviera hasta arriba de piojos y liendres. Pues nada, yo si quieres al llegar a casa te paso la liendrera, que aunque con el poco pelo que tienes, creo que va a ser difícil que te hayas contagiado, pero todo puede ocurrir. Si es que alguna ventaja tiene que tener esto de estar medio calvo desde la adolescencia, la verdad. Así que bueno, vamos con el resumen del episodio de hoy. Los piojos son parásitos que afectan de manera exclusiva a la cabeza de los humanos y son muy típicos de niños en edad escolar. El contagio se produce de persona a persona por contacto directo entre cabezas. Para saber si un niño tiene piojos, debemos pasarle la liendrera para saber si encontramos algún parásito. La presencia de liendres no es sinónimo de infestación, sobre todo si estas están a más de 1 centímetro del cuero cabelludo. En el caso de infestación, debemos utilizar un pediculocida, como la permetrina o la dimeticona, siguiendo las instrucciones del fabricante. No se debe realizar tratamiento profiláctico en aquellos niños que no tienen piojos. Remedios como el vinagre o el árbol de té no han demostrado eficacia como repelentes, a diferencia del octanodiol, que sí que lo ha hecho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Rabindranath Tagore Dixit.